Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñárritu García. Sí, muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías, y bienvenido, señor Pérez. Antes que nada, muchas gracias por comparecer hoy aquí. Y también, aunque hayan pasado 6 meses, pues le felicito porque haya sido otra vez elegido para este cargo. Mire, es evidente que estas comparecencias de líneas generales, en las cuales se aporta un torrente de datos, en ocasiones es difícil mantener la atención, pero sí quiero comenzar agradeciéndole que haya sido 30 minutos más breve que en la legislatura anterior. Y mire, sobre la información facilitada, sí me gustaría preguntarle sobre algunos asuntos. Habla usted de migraciones, sin duda uno de los retos que existe en el mundo y en Europa y en España en particular. Y sobre este asunto me gustaría saber cómo van a establecer ustedes la necesidad de vías legales y seguras desde la frontera sur, más allá de los acuerdos de cooperación policiales, en este caso con terceros países, para evitar que nadie llegue. Me gustaría saber cuáles van a ser las medidas para establecer vías legales y seguras. En relación al Pacto Europeo, usted nos decía que están trabajando sobre el Plan Nacional y me gustaría saber si se están coordinando ya con los otros ministerios implicados en materia migratoria y si están participando también con la sociedad civil, ¿no?, en la elaboración de dicho plan de implementación y cómo tiene previsto también crear ese mecanismo independiente de monitoreo que exige el pacto. En relación a la trata de seres humanos, me gustaría saber la coordinación que está teniendo con el Ministerio de Igualdad en el marco del anteproyecto de la ley contra la trata en el que se está trabajando actualmente. Y en lo relativo a violencias sexuales, en relación a los protocolos, me gustaría saber si tienen pensado crear algún grupo de trabajo que cuente con la participación de entidades de la sociedad civil o de entidades especializadas en derechos humanos. Y me gustaría saber también cuándo tiene previsto sacar el nuevo informe sobre delitos contra la libertad sexual con datos actualizados, ya que el último es de hace 2 años. Dicho esto, y estando usted hoy aquí, también me gustaría preguntarle por varios asuntos de actualidad. Uno de ellos es, o el primero de ellos, mejor dicho, es el relativo a la intención del Ministerio de reformar la ley de condecoraciones policiales, una ley de 1964, franquista, y que ha sido el instrumento por la cual en algunas ocasiones se ha compensado a amigos y todas aquellas tramas de policía patriótica o incluso aquellos casos de agentes que participaron en hechos gravísimos como fue el terrorismo de Estado, ejecuciones sumarias o la tortura, pues que fueron indultados y también fueron condecorados. ¿Tienen ustedes previsto, como se decía, reformar esta norma? De igual forma, y lo adelantaba el señor Legarda, me gustaría saber qué está pasando, señor Pérez, con la figura de agentes de inteligencia infiltrados. Esto es, no estoy hablando de agentes encubiertos que están recogidos con un procedimiento legal y bajo autorización judicial, que tiene un procedimiento también para entregar la información que se encuentra, sino de agentes que sin autorización judicial están infiltrando no organizaciones terroristas, organizaciones de narcotráfico o del crimen organizado, sino asociaciones legales y legítimas y que en estos casos, ya digo, sin autorización judicial, se dedican a hacer labores que van más allá de lo que permite el agente encubierto y teniendo incluso relaciones sexoafectivas con las personas de las organizaciones investigadas. Me gustaría saber qué está pasando con esto. El mismo modus operandi, 9 de estos agentes han sido descubiertos. Supongo que habrá otros que con mayor pericia no hayan sido descubiertos, por lo que estamos hablando de un plan, estamos hablando de algo que va más allá de algún caso en concreto. Me gustaría saber qué está pasando y le agradecería
que dé información sobre el asunto porque me parece que es grave. De igual forma, y no es nuevo, sobre el material policial. Mire, en el año 2012, han pasado 12 años, el Grupo Socialista trajo a esta Cámara una propuesta que está bastante bien. Yo creo que la voy a plagiar para la próxima Comisión de Interior, en la que pedía sustituir las pelotas de goma como material antidisturbios por su peligrosidad. Han pasado 12 años y hemos visto que la utilización de este material peligroso y errático se ha utilizado en situaciones como Tarajal, con el Partido Popular, pero también en Nador Melilla hace 2 años por su gobierno. Hemos visto mutilaciones en base a estas pelotas de caucho y me gustaría saber si van a emprender ustedes algún tipo de medida para eliminar o sustituir ese material antidisturbios de gran peligrosidad. Como usted sabe, ese fue uno de los obstáculos para que no se pudiera aprobar la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, en la pasada legislatura. Del mismo modo, por otros 3 asuntos, otro era el de las devoluciones en caliente y otros 2 que se ha mencionado, que son los artículos por los que más se sanciona, el 36.6 y el 37.4, el de faltas de respeto a la autoridad y el de la desobediencia a la autoridad. En todo caso, se nos informó que era el Ministerio el que obstaculizaba que se pudiera entrar a fondo de esos artículos para poder llegar a un acuerdo. Me gustaría saber si siguen ustedes con la misma opinión o creen que hay que abordar también profundamente esos artículos para poder llegar a un acuerdo y acabar con esa ley represiva. Mire, lo mencionaba con anterioridad, señor Pérez, el asunto de Nador Melilla, año 2022. Se van a hacer este próximo lunes, se van a cumplir 2 años en el que al menos 23 personas murieron en esa frontera y otras 70 desaparecieron. No se sabe a día de hoy si están con vida o no. No ha habido investigaciones, es más, se vetó una investigación parlamentaria sobre ese asunto y fíjese usted que gusten en esta Cámara las investigaciones parlamentarias. Pues sobre un hecho tan grave se evitó que se pudiera investigar lo ocurrido. ¿Qué medidas se van a tomar para investigar lo que pasó, cerrado en falso por completo, pero sobre todo para que no vuelva a ocurrir algo así en una frontera española, en una frontera europea? Miren, le han preguntado también, y recientemente veíamos un artículo en la prensa sobre los casos de desinformación en las redes sociales. No sé si nos puede informar sobre casos de desinformación en la campaña de las elecciones europeas, pero sí hemos visto que han denunciado ustedes que hay un aumento cualitativo de las amenazas en los mensajes que vienen de la extrema derecha. Me gustaría saber si hay un análisis de qué organizaciones o qué grupos proceden esas amenazas y esos comentarios en las redes sociales. Y mire, sobre el caso Pegasus, que fue otro de los escándalos de la legislatura anterior, en numerosas ocasiones el ministro nos vino a decir que, que el Ministerio del Interior no contaba con ese software, contaba con otros, pero no contaba con ese software, algo que se repitió en esta Cámara. A día de hoy son públicos ya y se conocen autos judiciales en los cuales se observa cómo se narra que la instalación de softwares para el registro remoto de terminales móviles, para grabar videollamadas vía Signal, vía WhatsApp, están recogidos. Esto es sistemas invasivos con los que sí cuenta la Policía Nacional, esto es, pero con autorización judicial, nada que decir respecto a eso, pero sí me gustaría saber si se trata de Pegasus o se trata de otros softwares similares que en un hipotético caso alguien lo pudiera utilizar también sin orden judicial. Esto es, ¿cuál es el software o cuáles son los softwares que se utilizan? Me gustaría saber también cuál es el presupuesto para dichos programas
y de dónde salen esas partidas. Y para acabar, no es la primera ocasión que se lo he dicho, señor Pérez. Creo que hay una falta de transparencia por su ministerio y por su Secretaría de Estado. No puede ser que yo, que sabe usted que me gustan mucho las preguntas parlamentarias, es cierto que ahora estoy haciendo menos, eso lo debe reconocer, pero que cuando pregunto por las nacionalidades, por ejemplo, de las personas ingresadas en los CIES, no se me den esas nacionalidades. Si me las daba el Partido Popular, que no destacaban por la transparencia, ¿cómo es posible que ustedes no me los faciliten? Es que no entiendo el motivo y que tenga que repetir Vaya terminando, infinito, señoría. acabo, Vaya señora terminando. presidenta, las mismas preguntas. Del mismo modo, un artículo reciente del diario La Marea, en relación a unas preguntas y unos datos que yo había solicitado, que viene a decir que el Gobierno no ofrece datos exactos sobre las muertes en dependencias policiales en España. Esto es, los datos que se me facilita por parte de su Secretaría de Estado y los que se me facilita a este diario por parte del portal de transparencia es que son diferentes. Algo está pasando, señor Pérez. Por eso les pediría que hagan un esfuerzo en aras de la transparencia que yo creo que nos beneficiará a todos. Y sin más, pues desearle suerte en el cometido de sus funciones. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, tiene la palabra el señor Santiago Romero. Muchas gracias.